La clase de hoy la vamos a dedicar a hablar de un tema bastante fuerte que es el espíritu religioso o el espíritu de la religión. Jesús tuvo que enfrentarse a este espíritu en más de una instancia. Me gusta decir, y creo que no hay duda, que el peor enemigo del reino de Dios es la religión. Vamos a leer de manera introductoria varias instancias en las cuales Jesús tuvo que reaccionar a la confrontación religiosa, detectó espíritus religiosos y vamos a ver cómo Jesús trató con esas situaciones. Muy diferente a cómo trató con pecadores, con enfermos, con endemoniados. A la gente religiosa Jesús tenía una manera bastante dura de hacer que esos espíritus fueran desafiados, salieran a la luz, pudieran ser enfrentados a través de sus palabras. Vamos a empezar por Mateo capítulo 16, versículos 6 al 12. Mientras vamos leyendo y mientras vamos transitando por toda esta enseñanza, no quiero que pensemos en esto como algo que le pasa a otra persona. Todos podemos caer en alguna medida u otra, o todos podemos ser seducidos o tentados a tener tendencias hacia actitudes religiosas, y de eso nos debemos cuidar, y de esas son las advertencias que dio Jesús. Jesús todo el tiempo les hablaba a los suyos que se cuidaran de este tipo de espíritus. Entonces, comenzamos con Mateo capítulo 16, del 6 al 12. Entonces Jesús les dijo: estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos discutían entre sí diciendo: lo dice porque no tomamos panes. Miren cómo una de las cuestiones de los religiosos es cuando se suelta una revelación o una forma de establecer la palabra por medio de una metáfora, de un simbolismo. Ellos no van al plano espiritual, sino que se quedan con la literalidad. Jesús les dice: estén atentos a la levadura de los fariseos y saduceos, y hay una confusión en este mensaje. Versículo 8. Pero Jesús, dándose cuenta, dijo: hombres de poca fe. No están activando la fe para entender. ¿Por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni recuerdan los 5 panes para los 5.000 y cuántas cestas recogieron? 10. Ni los 7 panes para los 4.000 y cuántas canastas recogieron. ¿Cómo es que no entienden que no les hablé de los panes? O sea, en la instancia de cuando hice el milagro de la multiplicación de los panes, había algo más allá del hecho simplemente y llano de una multiplicación de panes. Pero cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Vuelvo a enfatizar. Versículo 12. Entonces, solo entonces, entendieron que él no les había dicho que se cuidaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Lo que Jesús les estaba diciendo: el poder que tiene la levadura es inflar una masa. Algo que tiene una dimensión, volverlo por lo menos 2 veces más luego de un proceso. Algo que inicia pequeño por medio de la religión y no es atacado, no es confrontado, no es corregido a tiempo, puede también tener este efecto de corromper, inflar y también de afectar toda la masa. Y una de las formas tremendas es a través del orgullo. El orgullo es una forma de definir o una forma de hacer una analogía con la levadura, algo que es pequeño pero se infla. El espíritu religioso es, por ADN, por esencia, un espíritu muy relacionado con el orgullo. Mateo 23, del 1 al 39. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos, diciendo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Se han sentado en una cátedra que no les correspondía, en un lugar que nadie los llamó, en un lugar que era de otro. Muchas veces esto también tiene que ver con gente que se atribuye lugares, honores de otros, de sus antepasados,
o que buscan un cierto lugar para tener cierta gloria, cierto reconocimiento. Los fariseos, los escribas del tiempo de Jesús buscaban estar en las cátedras de Moisés, buscaban estar en los lugares que le pertenecían a Moisés. Versículo 3. De modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras. Hagan lo que yo digo, pero no miren lo que yo hago, porque lo que yo hago está incorrecto, está impreciso. Hay una dicotomía terrible, hay una contradicción terrible entre lo que digo y lo que hago. Espíritu farisaico, espíritu religioso. Porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas, esto es terrible, versículo 4, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Qué nos está hablando? Le piden a la gente que hagan cosas que ni ellos mismos están dispuestos a llevar adelante. Me gusta una frase de mi padre espiritual, Dr. Ben Clenans, que dice: un verdadero líder siempre recorre el camino antes. Nunca yo pido a la gente que haga algo que yo no haya hecho antes. El espíritu religioso estaba acostumbrado a poner cargas sobre la gente. Hagan esto, hagan lo otro, crean en esto, crean en lo otro, y ni ellos mismos cumplían con eso. Luego el versículo 5. Sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Esta es la motivación que tienen. No lo hacen por amor, por misericordia, para llevar adelante el plan de Dios. Lo hacen para la vista y el aplauso de los demás, de los que lo miran. Pues agrandan sus distintivos religiosos, sus filacterías, y alargan los adornos, los ponen más tremendos, los flecos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en la sinagoga. Quieren llamar la atención. 7. Y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí, rabí. Pero ustedes no dejen que los llamen rabí, porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. Versículo 9. Y no llamen a nadie Padre suyo en la tierra, porque uno es su Padre, el que está en los cielos. Acá quiero hacer una pausa, porque de este mero versículo, que Jesús lo dijo una vez, se armaron doctrinas y teorías incorrectas. Porque Jesús diga, no llamen a uno o al Padre, porque hay un solo Padre en el cielo, lo está diciendo en un contexto particular. ¿Cuál es el contexto? Jesús está diciendo, en un contexto de ambiente orgulloso, en el cual tienen esa levadura, que se inflan, esta gente que quiere que lo llamen de una manera, llámenme maestro, llámenme rabí, llámenme padre, se sientan en las primeras bancas, se visten de manera ostentosa para llamar la atención y que les pongan algún título, apóstol tanto, padre tanto. Jesús les dice, no llamen a ninguno maestro, no llamen a ninguno padre. No quiere decir esto que vaya en contra de la paternidad espiritual, que yo no pueda llamar a aquel que reconozco como un padre espiritual padre, porque de hecho Eliseo lo hizo con Elías, por ejemplo, o Pablo decía, estos son mis hijos amados en el Señor. No podemos, por un solo versículo, en un contexto particular, armar una teoría o una herejía, una doctrina incorrecta diciendo que a nadie podemos llamar padre. Porque si vamos tan literal, estamos siendo religiosos nosotros también. Y si fuéramos tan literal, no podríamos llamar ni padre a nuestro padre natural. O si fuéramos tan literal, no podríamos llamar ni maestro al maestro que vamos a la escuela. ¿Cómo lo llamamos? Jesús lo está diciendo en un contexto particular. A estos que son orgullosos, a estos que le encanta que le pongan honores y títulos, no llamen a ninguno padre. Vuestro Padre está en los cielos. Quería hacer esa aclaración porque es importante para no apoyar ninguna teoría en contra de la paternidad espiritual. Versículo 10. No dejen que los llamen instructores porque uno es vuestro instructor, Cristo, o vuestro maestro, Cristo. Pero el mayor de ustedes será vuestro servidor. Y cualquiera que se engrandece será humillado y cualquiera que se humille será enaltecido. Acá está lo que les hablaba antes. Jesús les está hablando de el ser humildes contra el ser orgullosos. Pero ay de ustedes, dice el 13,
escribas, fariseos, hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres. ¿Cómo empezamos la enseñanza? El peor enemigo del reino de Dios son aquellos con un espíritu religioso. Cierran las puertas de entrada al reino de los cielos, porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando o a los que quieren entrar. 14. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que devoran las casas de las viudas, se aprovechan de sectores o de gente vulnerable que no tiene mucha defensa, desprotegidos. Aún o que le falta paternidad, a una viuda le falta una cabeza, una paternidad, un apoyo, hay algo desvalido, incapaz. O sea, hay una falencia, hay algo que le está faltando, hay un duelo. Aún cuando por pretexto hacen largas oraciones, por eso recibirán mayor condenación. 15. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren el mar y la tierra para ser un prosélito. Evangelizan de acá, hacen el viaje de allá, lo llaman del otro lado. Sin embargo, cuando llegan a hacer a alguien un prosélito o un cristiano, un seguidor, lo terminan haciendo más hijos del infierno 2 veces más que ustedes. 16. Hay de ustedes, guías ciegos o guías de ciegos. O sea, ¿qué es un guía de ciego? Que yo no sé para dónde ir y encima quiero guiar a otro por un camino que yo no recorrí. Un verdadero líder, un verdadero padre, primero recorre el camino de él y hace que otros recorran el camino que él forjó. Porque dicen, no es nada si alguien jura por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos. Porque, ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo que santificó el oro? También ustedes dicen, no es nada si alguien jura por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos. Porque, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por aquel que en él habita. O sea, se hacen todo un embrollo, porque no van al corazón y al espíritu del asunto. 23. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. ¿Qué es el reino de los cielos? Justicia, paz y gozo. Me preocupo por ser obediente, fiel en mi diezmo, en cumplir, ir a mi padre espiritual, a mi pastor y decir, acá está mi diezmo, y ser prolijo en eso, y después no tengo misericordia de la gente, juzgo a la gente, critico, no hago el bien, no aporto para el avance del reino, me olvido de la justicia. Me olvido de la paz, me olvido del gozo, y esos son los ingredientes básicos del reino o el ADN del reino. Entonces los trata de hipócritas. Estas cosas debían haber hecho sin descuidar aquellas. O sea, está bien que diezmen, pero no descuiden las otras, le está diciendo Jesús. 24. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseos ciegos, acá hay un principio en el versículo 26. Limpien primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera quede limpio. ¿Qué quiere decir Jesús? Si entendieran que el secreto siempre es adentro, si entendieran que el secreto siempre es lo interno, no lo que he visto, no el maquillaje o la joya que me pongo, no mi elocuencia al hablar, no mi don. Si te preocupas por limpiar lo de adentro, como consecuencia, como resultado natural, lo de afuera va a estar limpio también. Cuando me ocupo de que el interior esté limpio, dice que la vida fluye desde el interior. Dice que hay poder en nuestras palabras. Entonces, cuando la vida mora en nuestro ser interior, va a fluir desde adentro hacia afuera.
Versículo 27. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Qué es un sepulcro blanqueado? Por fuera es muy blanquito, muy prolijo, de mármol, de lo que fuere, brilloso. Por dentro hay muerte. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Terrible las palabras de Jesús contra los religiosos de su tiempo. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Versículo 29. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen: si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en derramar sangre de los profetas. O sea, encima se creen mejores que sus padres y juzgan a la generación anterior. Así que dan testimonio en contra de ustedes mismos, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenen pues la medida de la culpa o del pecado de sus padres, terminen pues su pecado. Serpientes, oh, terrible las palabras de Jesús. Carnada de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios, escribas. A algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán, y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. O sea, les mandaré enviados y no los van a recibir ustedes. Para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, donde la sangre del justo Abel habla hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. 36. En verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Presten atención al 37. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedreas a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Por qué le dice Jerusalén, Jerusalén? ¿Por qué Jesús está este tremendo ay en contra de Jerusalén? Porque estaba habiendo un pueblo en su tiempo que no había recibido a enviados, que no había recibido a profetas, que habían apedreado a los enviados. Esta era una forma de Jesús, la forma que Dios tenía de, como una gallina, juntar a sus hijos, pero ellos no quisieron. ¿Por qué no quisieron? Porque no le abrieron los ojos, no recibieron, no tuvieron discernimiento espiritual para recibir a los que Dios les había enviado. Entonces, aunque Dios intentaba unirlos, a que lo escuchen, a que lo sigan, ellos no querían. Por tanto, la casa de ustedes se les dejará desierta, porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más, hasta que digan: bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Este versículo, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, es un versículo que me moviliza y nos encanta pronunciar, declarar cada vez que recibimos a un enviado. Pero debemos entender el contexto cuando lo dijo Jesús. Jesús lo que les estaba diciendo es: como no recibieron a los profetas, como los apedrearon a mis enviados, desde ahora no me van a ver más a mí. Me determino a que no me vean más. Solo me verán cuando digan: bendito aquel que viene en el nombre del Señor. O sea, solo me verán cuando vean a los portadores de gracia y a esos que llevan la palabra verdadera, a aquellos que porten mi unción, mi presencia, mi naturaleza, mi ADN. Cuando descubran esos enviados y ya no los apedreen, los reciban, les obedezcan, los sigan, entonces ahí será el momento de verme a mí. ¿Cuándo? Cuando digan: bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Recibiendo a los enviados, veremos la manifestación de Cristo en nuestras vidas. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo le podían destruir. Nada sirvió lo que habló Jesús. Los llenó más de ira y de
fuerzas para decir algo tenemos que tramar en contra de este. Vamos a ir ahora a Marcos 14, versículo 1. Faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y con engaño los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prender, o sea, cómo atrapar a Jesús y matarlo. Marcos 3:22. O sea, ¿qué querían? Frenar el reino, por medio de frenar al enviado. Marcos 3:22 dice, y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Belzebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Lo querían acusar de cualquier cosa para frenar lo que Jesús venía a realizar. Mateo 2, del 3 al 6. Cuando lo oyó el rey Herodes el Grande, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo, el Mesías. Y ellos le dijeron, en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Ahora vamos a ir a Marcos 8, del 11 al 12, que dice así. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, o sea, con Jesús, buscando de él una señal, un milagro del cielo, para poner a prueba a Jesús. Suspirando profundamente en su espíritu, él dijo, ¿por qué piden señal? ¿Por qué esta generación piden señal? En verdad les digo que no les será dada señal a esta generación. Vamos ahora a desarrollar paso a paso las características, los rasgos trascendentes, fundamentales, lo que marca el espíritu religioso. ¿Cómo detectar? ¿Qué evidencias, qué indicio hay cuando hay un espíritu religioso? Que un espíritu religioso va a forjar un sistema religioso. Número 1, toma nota, inflexibilidad. Dice Mateo 23:3 que los escribas y los fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés. Estos escribas, estos fariseos, ocupaban una posición sentada, una posición de inmovilidad y pasividad. Aquellos que están bajo un espíritu religioso son incapaces de fluir o moverse con el Espíritu de Dios. No pueden progresar en revelación, no pueden ir con una migración y una revelación progresiva. Esto está conectado con lo que habíamos aprendido cuando hablamos de migración precisa. No están dispuestos a ir de gloria en gloria, de poder en poder, de ir a mayor verdad y a mayor revelación. En el mejor de los casos, ofrecerán una guía instructiva e hipócrita desde su propia posición de inactividad. Es decir, les gusta imponer sus opiniones y sus directivas a los demás sin involucrarse ni ellos mismos en el servicio y alejándose ellos de la fe verdadera. Característica número 2, lealtad al pasado. Dice Mateo 23:2, entonces, como leímos recién, que ellos estaban sentados en la cátedra de Moisés. Era un lugar seguro porque era alguien que todos respetaban y todos valoraban en la labor de Moisés. Pero la labor de Moisés fue de Moisés. Moisés fue el libertador del pueblo de Israel en su tiempo. Ya está, muchachos. No es para que ustedes tomen eso y digan, bueno, nosotros. No, eso era la cátedra de Moisés, el estrado de Moisés, el lugar de Moisés, el honor que le pertenecía a Moisés. Moisés acá está representando el pasado. De hecho, en una instancia, Dios le tuvo que decir a Josué, el seguidor de Moisés, Moisés ha muerto. Tenemos que pasar, tenemos que trascender, tenemos que avanzar. Las grandes hazañas de Moisés para el Señor, con su ministerio de liberación, fueron poderosas y fueron divinamente ordenadas, pero era para una estación anterior, no era para ahora. Sin embargo, todo esto pertenecía, como les decíamos, a una estación anterior. Ahora, los fariseos y los escribas estaban desalineados, no podían atribuírselo de Moisés.
Al igual que con Juan el Bautista, con Jonatán, el hijo de Saúl, ambos quedaron sin hacer la transición y quedaron atados a modelos anteriores. Los fariseos y los escribas no pudieron caminar en su lealtad a Cristo porque tenían mayor lealtad al pasado, mayor lealtad a Moisés. Lucas 11:31 dice: la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. Transición, avance. La lealtad pasada contribuye a esta inflexibilidad, que les va a impedir discernir la gracia que Dios pone a disposición para la salvación de su alma. Esta condición resulta en una incapacidad para vivir por la palabra ahora, por la palabra presente, por la verdad que se está soltando en este tiempo ahora. Este espíritu de fariseos, de escribas, solo podían llevarlo hasta donde llegó Moisés, es decir, nunca poder cruzar el Jordán, nunca tomar la tierra prometida, la tierra de la conquista, del avance, de la madurez, porque estaban atados a algo del pasado. Moisés sobrevivió mucho por la gracia de Dios, pero murió de una manera no totalmente completo e insatisfecho, pues no pudo tocar la tierra prometida. Característica número 3, autoridad ilegítima, y es sobre el mismo versículo, esto de que tomaban la autoridad de Moisés que no les pertenecía a ellos, era un lugar, un estrado, una posición que no era de ellos, que Dios no les había dado autoridad sobre ese lugar que les pertenecía solamente a Moisés. El asiento de Moisés, el lugar de Moisés, estaba ordenado, destinado para él, no para los escribas y fariseos. Entonces, la autoridad de los fariseos y escribas era ilegítima. Un sistema operativo religioso obtiene su autoridad de un movimiento pasado de Dios. Es una autoridad que ya quedó antigua, que ya caducó, que ya venció. Los espíritus religiosos hacen cada movimiento, cada intento hacia un movimiento de restauración, pero de un lugar usurpado, de un lugar de autoridad que no les pertenece. Además, acampan en el lugar sin avanzar hacia mayor revelación. Cualquier autoridad que no se base en la verdad procedente de Dios para ese tiempo tiene un índice, tiene una cuota importante de esclavitud religiosa y mantendrá al pueblo de Dios inmovilizado, incapacitado, incapaz de moverse hacia una excelencia mayor y despliegue de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. De hecho, la generación Moisés no pudo avanzar hacia la tierra prometida. Si sigo en esa mentalidad, voy a frenar también el próximo avance de la próxima generación. Característica número 4. Un estilo de vida inconsistente, dice Mateo 3:3, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Hay inconsistencia, incongruencia. No practican lo que predican. No pueden modelar la palabra en el estilo de vida de ellos, en sus propias vidas. No se puede ver manifestada el efecto de la palabra en ellos porque no la practican. La palabra escrita no se vuelve propia de ellos. Considere al sacerdote y observe al sacerdote de la parábola del buen samaritano y al levita. Ellos no pudieron mostrar misericordia, aunque conocían mucho la ley. Los profetas tendrían mucho conocimiento de la palabra escrita, pero no tuvieron misericordia. No dieron fruto conforme al reino. También pusieron una condena sobre los inocentes. Dice Mateo 3 del 7 al 10. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decían: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hagan, y con lo que hagan veremos si están realmente arrepentidos. Versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre,
Porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 12:7. Y si supieses qué significa misericordia quiere y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. O sea, en vez de actuar en misericordia, actúan en juzgar a otros, en condenar aún a inocentes. Esto también tiene que ver con el espíritu de la religión, juzgar, señalar, estar siempre pensando en lo que hace el otro en vez de corregirme a mí mismo. Característica número 5. El espíritu religioso impone esclavitud añadiendo a la verdad. Mateo 23:4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Qué nos está diciendo esto? El ministerio de la religión lleva a la cautividad en vez de llevarnos a la libertad. Añaden a la verdad sin celebrar la obra completa y plena de Jesucristo. Las tradiciones de los hombres la ponen en igualdad o más que en igualdad, por encima, en valor, en poder, que las propias enseñanzas. Entonces convierten las tradiciones de hombres en enseñanzas doctrinales. Le dan poder, le dan valor a la tradición por encima de la sana doctrina. Marcos 7:7 dice, pues en vano me honran, enseñando, acá está lo que les expliqué recién, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, o sea, dejando la sana doctrina, dejando la verdad presente, os aferráis a la tradición de los hombres, a los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, hacéis otras muchas cosas semejantes. Todas estas cosas son cosas que hacen en lo externo y no hay un cambio interno. Les decían también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Tratan de cuidar tanto y ser tan vigilantes de la tradición, de lo externo, del rito, de la práctica, que terminan invalidando lo verdadero, el amor, la misericordia, la justicia, el poder del reino. ¿Por qué? Lo responde un poco la característica 6, que tienen estos con espíritu religioso una preocupación externa. Mateo 23 del 5 al 7 y del 25 al 28. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Motivación incorrecta. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Lo externo. Quieren llamar la atención. Y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas. Y los hombres lo llaman rabí, rabí. Se quieren hacer ver. Ay de vosotros, dice el 25, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes o vosotros, por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Quieren mostrar una apariencia de algo que realmente no son. El sistema religioso está más preocupado por lo externo que por el estado interno del corazón, que por lo que está operando en el corazón. No pueden ver más allá por la propia superficialidad en la que viven. Debemos cuidarnos del espíritu religioso. Como les dije al comienzo, debemos entender que el espíritu religioso atenta contra el avance del reino y nos va a querer seducir para que todos caigamos en esto. Estemos atentos a estas señales. Vamos a escuchar en la segunda parte otras características, pero meditemos en estas.
¿No sea que a veces somos tentados a las mismas cosas? ¿No somos tentados a veces más a valorar una tradición, un rito, una práctica, un método, una actividad, un ministerio, un don, a valorar más eso que las verdades doctrinales, que las enseñanzas? Ojo, porque podemos invalidar el mandamiento. ¿No estamos a veces quizás más atentos a algo externo, a algo que se ve? Las filacterías, ellos, o sea, la vestimenta, la ropa, lo externo, lo que llevo, lo que muestro, y no nos preocupamos tanto en limpiar el corazón, en buscar la santidad, en seguir los principios. Ojo, porque todas estas cosas pueden estar sucediéndonos y pueden estar seduciéndonos a caer en eso. No somos tentados a veces a pretender mostrar algo que en realidad no somos, o a querer que la gente haga cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer, que nunca estuvimos dispuestos a hacer. Queremos que la gente sirva, se sacrifique, se esfuerce y nosotros no lo hacemos. Queremos que la gente dé y no somos nosotros obedientes con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Algunos quizás somos pastores y no diezmamos en alguien que está en autoridad por encima de nosotros. Tantas cosas desordenadas que queremos que los demás se ordenen y queremos que obedezcan a lo que decimos, pero nosotros mismos no lo cumplimos. Queremos imponer una carga en otros que nosotros mismos no estamos dispuestos a llevar. Ojo con todo esto, porque tiene que ver con el espíritu religioso. Y un espíritu religioso se transforma en un sistema operativo religioso que esclaviza a la gente y no lo lleva a la libertad, sino todo lo contrario, lo lleva a la esclavitud y a muerte espiritual.